no lo voy a poder, y ahora sí. Me decía del artículo 40 y... No Creo me... que era el 44, 46. Ya, El Código de Comercio dice, tienen pleno efecto probatorio contra el comerciante los libros bien llevados. O sea, como tú sí. eres un ordenado comerciante, tienes que dar bien tus libros. Entonces, eso es prueba plena frente a tercero. Entonces, lo que te hace esta ley 5006 es decir, bueno, pero tienen que estar en castellano. Esto se ha seguido aplicando en idioma castellano. O sea, siempre es el idioma castellano cuando es medio de prueba, porque en proceso judicial tienes que en todo caso traducirlos. Y ahí el tema es, oye, ¿la traducción es suficiente o es que tienes que llevarlo en castellano? Porque yo podría decir, lo llevo en inglés y si es medio probatorio, hago que haya una traducción oficial, en cuyo caso es traducción oficial, que yo creo que sería válido. Pero tienes eso como primer punto. El segundo punto es la compensación. Para que haya compensación tiene que ser sobre sumas líquidas. Claro, en este caso eran solamente obligaciones, eran cuentas por pagar, ¿no? Digamos, Por eso, el demandante tenía una, estaba cobrando una deuda por un servicio y el demandado le dice, bueno, sí es cierto que yo te debo, pero tú también me debes. y las dos son líquidas. Exacto, Si las dos son líquidas, se pueden compensar, si la ley. claro. Lo No, que es pasa, en la parte de obligaciones, ¿no? claro, lo que pasa es que el juez decía de que no era posible al no tener, digamos, un documento, digamos, que pueda justamente Claro, o verificar las sea, condiciones que usted señala, ¿no? claro. Pero lo que pasa es que es, oye, ¿es suficiente la anotación contable en el estado de ganancias y pérdidas? ¿O es que tú tienes que mostrarlo con el documento que da origen a la anotación contable? Que eso es lo que hacen los auditores, ¿correcto? O Exacto. sea, dice, ok, has registrado esto en tu cuenta por pagar, ya pues, muéstrame el documento que acredite esto. Y ese es el documento que es materia de compensación. Entonces, no es tanto la cuenta, ¿no? Porque la cuenta es la referencia al origen de la deuda. El origen de la deuda está en el documento. Usted lo vería entonces que, digamos, en un hipotético caso, tendríamos que ofrecer, digamos, Medio probatorio, como medio probatorio la cuenta, además de su anexo. además de su anexo. Sí, yo creo que sí. Con eso ya se, digamos, completaría Para lo... mí sí, a pesar de que tú me puedes porfiar y me puedes decir, pero doctor, estos balances están auditados por Pricewaterhouse y Pricewaterhouse ha dado la conformidad de todas las cuentas que se llevan en orden. ¿Por qué me exige usted más? Me podría decir, ¿no? Claro. No, no, Pero yo creo que, está bien. Por mi parte, yo pienso que no hay ningún problema en eso, ¿no? Quizás podría también ser una cuestión ya del juez, ¿no? Que indique, porque el abogado podría eventualmente ofrecer nada más eso, ¿no? O solicitar o pedir, pero qué tan usted cree confiado o seguro pueda sentirse un juez ante el pedido de un justiciable de que se ofrezca como medio probatorio el balance, un conocimiento contable, un balance, un estado de ganancias y pérdidas? no, yo diría, dame el documento. Si El me estás anexo, hablando de compensación, dame claro, el documento, ¿no? claro. Y en los casos, por ejemplo, que puedan ser casos laborales, le comento un caso, por ejemplo, que un trabajador dijo, ¿sabe qué? Me están pagando mis beneficios sociales con un cálculo inadecuado. ¿Por qué el cálculo está inadecuado? Porque me tenían que pagar comisiones por ventas de 1.5, pero solamente me calcularon con uno. Mi responsabilidad de ventas era la zona sur. Entonces, pide él como medio probatorio a SUNAT que envíe las ventas de la zona sur para que ese sea el monto de, digamos, de referencia para el cálculo. Entonces, SUNAT le dice, bueno, señor, yo no compilo la información por zonas, sino yo compilo la información de manera general y le mando la información general. Entonces, el trabajador, conjuntamente con su abogado, se pone triste, llora,
se molesta porque dice que SUNAT está coludido con el juez o con todos, ¿no? Y tanto el juez como el trabajador no le creen al empleador, quien es el que mantiene pues esa información y que la maneja, ¿no? Entonces no se la solicitan, tampoco tienen conocimiento de que esa información está en el estado de ganancias y pérdidas y que el empleador sí podría eventualmente presentar pues eh, una diferenciación de la venta por zonas, ¿no? Entonces, finalmente el juicio termina con una sentencia que no se puede esclarecer cuál es el cálculo y el trabajador, bueno, se va desconfiando de la justicia, ¿no? Y los estados financieros también quedan pues ahí rezagados porque nadie los pide y queda pues una vez más desacreditada la justicia y una sensación de que no existe forma pues de probar este tipo de cosas, por ejemplo, ¿no? En lo que son trabajadores que reclaman. Bueno, pero por ejemplo, ok, por ejemplo, la SUNAT no sé pues si la SUNAT, cuando tú tienes sucursales, oficinas, tienes un número, un número que diferencia con tu RUC. Sí, Entonces, si digamos, tengo una oficina en Arequipa, zona sur, podría determinar cuáles son el pago de los impuestos por eso. Lo que pasa es que la ciudad no tiene obligación de discriminar. Simplemente dices, esto es, y esto va a la bolsa común. Para mí es un trabajo tremendo el discriminar y no estoy obligado a hacerlo. Quien eh, podría hacerlo sería un peritaje de auditoría, en base a los balances. Decir, ok, ve usted cuáles son los ingresos por sectores y por fechas. Y entonces una auditoría de tipo sí te la hace un auditor. Te dice, la venta por Chimbote tal, la venta por Tallito tal, la venta por Arequipa tal. O sea, una pericia contable hecha por un auditor. Eso sería una prueba, en todo caso. claro. Y en lo que se refiere, digamos, a la diferencia entre el ofrecimiento de una pericia contable y la valorización directa por parte del juez de los estados financieros como medios probatorios, ¿usted le ve algún inconveniente o serían complementarias? No, lo que pasa es de que el estado financiero no le va a dar al juez la claridad para discernir lo que tú estás planteando. El estado financiero va a haber ventas globales, costos totales. No está en función de cada sector de la geografía. Entonces, para el juez, le da los estados financieros y el juez no le ayuda a hacer la discriminación, cuánto es por el sur, cuánto es por el norte, cuánto es por el oriente. No lo va a poder aplicar, no le va a servir el estado financiero, no le va a Claro, servir el estado financiero. Si tú me dijeras, no, doctor, porque esta persona tenía el derecho al 1,5% sobre el total de las ventas, ahí sí, dame tu estado financiero, cuáles son tus ventas y aplica 1,5 sobre el total. exacto. Entonces, podrían haber casos en donde eventualmente sí podría servir el estado financiero como tal, Sí, global, pero casos en los que no, y obviamente casos en los que se va a requerir de repente una pericia, ¿cierto? sí, así es. Doctor, y en su experiencia, digamos, en lo que es ya la historia de esto de los estados financieros como medios probatorios, usted quizás me podría dar alguna luz sobre qué pasó, digamos, con esto de las reglas que gradúan la fuerza de los de los estados financieros como medios probatorios, que está en el Código de Comercio y, por ejemplo, que no aparece en la Ley General de Sociedades. ¿No le correspondía? ¿Se habló sobre eso en su momento o de No, repente fue un tema que no se tocó? no se tocó. O sea, como medio probatorio no se tocó como obligación de presentar y obligación de presentar. Y un poco que lo que se hizo en esta ley, a diferencia de la ley 16123, la anterior, el Código Mercantil del año 66, en esa ley sí se hablaba de los estados financieros y decía qué es lo que debe tener las cuentas del activo, qué es lo que debe tener las cuentas del pasivo. En esta última ley se dijo, señores, y te rige por la norma de contabilidad, generalmente aceptadas, por las NICs en todo caso. Entonces, lo que se hace es una remisión a la NIC.
una remisión a lo que es contener los balances. Pero no como medio probatorio, sino como si haces un balance tienes que respetar las reglas internacionales. Esta ley no entró a definir, no, dijo no, esto lo hace. Y más se preocupó en determinar qué es lo que debes presentar como rendición de cuentas al final del año. Ya, y en lo que es el nivel de certeza, la rigurosidad que deberían tener los estados financieros, solo se mencionó, usted me dice, las normas de contabilidad, ¿cierto? Norma de contabilidad claramente aceptada, sí. Ya. Y anterior a esto, me parece que en la Ley General de Sociedades es la primera vez que se le llama estados financieros. Anteriormente se le llamaba balance, Balance. libros. Claro, y en esta ley, en la parte disposiciones complementarias, creo, se dice qué se entiende por estados financieros. Ahí se hace una definición. Está balance, flujo de caja, etcétera, te hace una definición de qué es lo que se entiende por estado financiero. Porque no es todo, ¿sabes? O sea, si tú hablas con un auditor, un contador, te dice, sí, en la ley te habla de cuatro, pero en realidad son mucho más los estados financieros de una empresa. Flujo de Claro, caja, etcétera. O sea, son más. En esta ley te dice, estos son los estados financieros que debes presentarlos para que se entienda que has dado cuenta de tu gestión. claro. Doctor, y en lo que se refiere estas reglas sobre la fuerza probatoria de los estados financieros que estamos comentando, del Código de Comercio, ¿usted considera que, digamos, es algo que debería actualizarse, que debería colocarse en otra norma, o quizás, bueno, Bueno, lo primero que te puedo decir es está vigente. sí, O sea, salvo que me digas que las normas de contabilidad de la contaduría tienen que ver, pero yo creo que no, la norma de contaduría no tiene nada que ver. Pero en principio está vigente. O sea, esto es como decía el profesor Norman de la Católica, decía, el Código de Comercio es como la alcachofa, que se le ha ido deshojando por hoja y te quedan cuatro pelos puestos en la alcachofa. Hay vigentes cuatro pelos. Y este es uno de los pelos. claro, sí, pues sí, sí es cierto. Eh, pero digamos, lo que usted visionaría, ¿no cree que podría ser, requiere una actualización o todo está bien ahí como está? Porque, digamos, como en ese No, artículo no todo, 48 no, no, yo creo que los tiempos han cambiado dice y que libros, pues ahí dice libros, ni siquiera dice estado financiero, ¿no? por eso, o sea, yo creo que los tiempos han cambiado, hay que adecuar el lenguaje y el contenido, y la pregunta que te haría es, ¿en dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Porque vas a modificar el Código de Comercio, yo creo que ya no. El Código de Comercio ya tienes que terminar de enterrarlo, pero lo que puedas recuperar del código, ponerlo en una ley. Lo que se hizo en su oportunidad, que nunca prosperó, fue la ley marco de la empresa, ¿te acuerdas? No. Sí, sí, sí lo tengo, también lo he logrado Ahí debió haberse puesto, en ubicar. todo caso. Allí debió haberse puesto. Y Creo que que no se comenta. curiosamente no lo han puesto, no Claro, está. pero En no esta está. no está. Acá lo tengo, mire. Ya, claro, claro. Porque ahí se hablaba del empresario, la empresa. Sí, pero Entonces, ahí era el no lo momento. ponen. Justo ese artículo 48 no lo ponen. O sea, la graduación de la fuerza probatoria de los libros no lo ponen ahí. Claro, si lo hubiese puesto ahí y se aprobaba, dejabas pues ya sin efecto el Código de Comercio en esa parte porque tenías una norma vigente. Pero yo creo Claro, que sí, o sea, si yo me asesorara con un auditor, el auditor me va a dar seguramente muchos puntos para decir esto hay que regularlo mejor, ¿no? claro. Entonces sí estaría de acuerdo de repente en que eso se actualice, pero no sabemos ¿Tú has hablado el con un mecanismo. auditor? ¿Has hablado con un auditor? No. No, me he ¿No? contactado con el Consejo Normativo de Contabilidad Ya. y les he pedido que me puedan atender por lo menos dos personas para tener también opiniones de repente contrarias, diferentes o que puedan también tener su propia perspectiva, ¿no? Porque un auditor me debería decir a mí si si estos aspectos están superados con las normas de contabilidad generalmente aceptadas. Pero yo creo que no. Las normas de contabilidad se refieren
a estructura de cuentas, no se Exacto. refiere a medios probatorios. Yo también en ese extremo no podría, no tengo todavía información de eso tampoco, doctor. Lo que sí he podido indagar es una investigación española sobre un contador español que está haciendo su doctorado o que ya terminó, ha presentado una teoría que se llama la teoría de la prueba contable en donde él, pero para lo que es derecho tributario, en lo que él propone que la prueba contable deba tener pues su propia teoría. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una de las cosas que él dice es que no podemos nosotros cuestionar la forma de estructuración del balance ni el estado de ganancia de pérdidas en un proceso legal. Y Bueno, simplemente se siguen las reglas probatorias que él, bueno, plantea ahí en su tesis y con, digamos, diversidad y también pone principios, ¿no? Lo que para nosotros sería la teoría general de la prueba, él, digamos, lo ha convertido en teoría de la prueba contable, ¿no? Entonces, eso sí es lo que he visto, pero en auditoría sí todavía no, no es, digamos, no he tenido la oportunidad, pero sí, quizás podría, podría preguntar, porque una de las cosas que hacen los auditores en sus informes es hacer su referencia y marco legal. sí, pues, Es uno de los temas de ellos. Es un poco exacto. ver cómo enfrentas este marco legal. Exacto. Sí, pues entonces, entonces usted estaría de acuerdo en decir que los estados financieros podríamos catalogarlos eventualmente como, digamos, prueba directa para dilucidar una controversia, No creo. O sea, ¿no? los estados financieros, no. O sea, los estados financieros son el medio por el cual podría probarse, pero la prueba está en el sustento de las cuentas de los estados financieros. Ya, ¿No? excelente, doctor. Muchas gracias. Otra preguntita sería, eh, ¿usted quién considera que sería más viable que pueda solicitar o ofrecer estos estados financieros? ¿Las partes o el juez? El juez puede de oficio pedir pruebas, o sea, eso no le puedes quitar. Y quien debe pedirlas, ofrecerlas, es la parte interesada. Y el juez ordenar que se exhiba, la exhibición. O sea, el demandante debe pedir una pericia o que se expongan los libros contables. En esta segunda parte, bien interesante porque yo sí, yo lo aplicaba cuando era muchacho, pero lo he aplicado. Un día un juez dice, señor, y exhiba los libros, exhiba su registro de ventas. Yo le dije, no, juez, yo no lo exhibo. Usted tiene que decirme qué cosa quiere que exhiba dentro de mi registro de ventas. Y segundo, yo no tengo que llevarle al juzgado mi libro. Usted tiene que venir a mi oficina y yo le voy a abrir mi libro en la parte que usted diga. Porque así lo dice el Código de Comercio. Ujú. Dice que los libros de comerciantes son de comerciantes y tiene reserva. Eso es por el principio de reserva. Yo no puedo darle los libros a que vaya a una secretaría de juzgado para que abran mis libros y se enteren de cuánto es mis costos y todo lo demás. Entonces, el código te protege como empresa, como comerciante. Dice, no, que venga el juez a tu escritorio y tú en tu escritorio. Y eso lo he hecho. ¿Eh? Pero yo sé que, mira, que es osado, es atrevido, pero eso está hasta ahora vigente. Exacto. No, sí está bien porque hay también un temor sobre los secretos industriales, ¿no? Claro, pues, es el secreto comercial. Exacto. Y también, independientemente de ello, que digamos es el principal temor del empresario, del comerciante, también tenemos el secreto bancario y el Claro, secreto, la reserva tributaria. claro, claro. ¿No? Entonces, sí, pero qué interesante ese caso que me comenta, ¿eh? Muy bien. Y muy bien también el mecanismo procesal. ¿Para qué? Para que, y qué bien, ¿no? Porque sí, obviamente, tenía total asidero. Qué bien. Y claro, y solamente la parte pertinente, pues. Claro, la parte pertinente, ¿a qué parte quiere? Yo he tenido algunos clientes también o sea, su estado financiero era su vida.
y ellos Claro, estaban en proceso y decían, no, ni hablar. Aquí está mi fórmula, aquí está, con claro. esto yo les entrego, ellos están haciendo el propósito, yo les entrego y se llevan todo, ¿no? Se copian todo. Ven E- tus costos, ven todo. Exacto. Y ven también tus proveedores, Claro, de qué manera estás haciendo todo, pues, ¿no? Entonces, sí, ese es digamos, también la parte, digamos, el otro lado, ¿no? Porque cuando vemos una cosa vemos por un lado, pero tiene diferentes prismas, pues, ¿no? Donde se puede también observar el problema. Y en cuanto, doctora, lo que es bueno, actualmente nuestras normas, pues, en cuanto a medios probatorios, son, vamos a decirlo, números apertos, ¿no? No nos da una limitación. no, Sin embargo, en ninguno de nuestros dispositivos legales, pues, atañe, ¿no? a libros contables o estados financieros, ¿no? ¿En dónde lo podríamos catalogar? Quizás en documentos, ¿o usted cree que más bien sería un cuadro, el estado ¿para qué, financiero? perdón? ¿Para qué? A los estados financieros, ¿sería un documento, un cuadro? ¿Un documento dentro, qué dentro de los medios probatorios? Exacto. En nuestras normas, bueno, nos dice medio probatorio, pues hay diversos, los típicos, los atípicos. Dentro de los típicos nos dice los documentos, testigos, peritos, pero Documentos. no tenemos una nomenclatura que diga, aparte de documentos, medio probatorio también puede ser un libro contable, un estado financiero. No, Son documentos. docu- Término genérico de documento. claro. Término genérico. Y en cuanto a esta teoría de la prueba contable que le comenté de este señor que se apellida Lopo, que es un español, ¿qué le parece? ¿Cómo lo ve esta primera impresión a sus oídos de prueba contable? No sé, o sea, no te capto. O sea, para mí la prueba contable es la prueba que emana de los libros de contabilidad. Y está hablando de documentos. O sea, para mí, el mostrarte mis estados de ganancias y pérdidas, este, me genera pruebas, yo diría sí, genera pruebas. El hecho de que me pidas el detalle de cada cuenta, para mí es una posición reservada. Puede el juez pedirte el detalle de cada cuenta y podrás pedirle un perito que haga el análisis de las cuentas. Puede ser. Todo eso es la prueba, todo eso es prueba contable, ¿no? Claro, sí. Sí, en realidad, de lo que yo vengo observando hasta el momento, así como usted lo manifiesta, digamos, todos, así como usted, lo tienen quizás bien claro y seguramente lo utilizan. De lo que he visto, utilizan bastante, parecen los arbitrajes, pero en los procesos, judiciales no lo he visto tanto. Entonces, por ahí surge la investigación, tratar de ver en qué medida se están utilizando estos estados financieros o parte de ellos, ¿no? Sí, yo he tenido casos judiciales en los cuales he pedido peritaje que se ha hecho sobre los estados financieros y también casos arbitrales, para determinar costo del valor de una acción. Para tener costo del valor de una acción tengo que pedir que me analicen los estados financieros. ¿Y Total. qué tan frecuente ha sido en su experiencia, es lo que me comenta? No te puedo decir que es un montón, ¿no? Pero sí han habido varios casos, ¿ah? Y sí, imagino que otras personas también lo habrán tenido. Claro. Peritaje, sí se dan los peritajes sobre eso. Se dan Eh, los peritajes principalmente de lo que es el valor de la acción. Y para eso tienes que pedir todos los análisis. claro, entonces ahí es donde, digamos, entra a tallar ya específicamente lo que es La prueba, la prueba de los estados financieros, sí. pero por medio del peritaje, ¿cierto? Por medio del peritaje, claro. Ujú. Claro, porque además aquí en específico en el caso que usted me Porque comenta. acuérdate que un juez no puede decidir por lo que marque la cuenta contable simplemente, porque está en la cuenta contable está la validación del contenido de la cuenta a través de documentos, Exacto. ¿no?
Pero la cuenta contable también, digamos como que le pertenece su anexo, es como que su hermanito o Claro, su muleta. O sea, claro, sin lo que traigo detrás yo no soy, ¿no? No soy. claro. Soy con lo que traigo detrás. Es tu sustento Exacto, ¿no? y te Entonces, lo valía, y te lo valida el auditor en todo caso, ¿no? De una pericia. claro, en todo caso esa parte es importante distinguirla quizás, ¿no? Porque puede haber alguien que diga, no, solamente lo que dice en la hojita y ya está. ¿No? No, 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 no. Claro. Eh, con respecto a la obligación, doctor, de los directores, que son quienes aprueban los estados financieros, ¿usted cómo ve esta parte de la responsabilidad? Eh, los directores son responsables por comisión y por omisión. El director que no pide rendimiento de cuentas anuales es responsable o está omitiendo algo que la ley le exige, que tú tienes que rendir cuentas anualmente a tus accionistas. Y para eso tienes que someter el estado de ganancias y pérdidas, todos los cuentos contables. El omitir te genera responsabilidad. En cuanto a la comisión por los datos equivocados de balance, yo creo que no tiene responsabilidad. Es el gerente el responsable. Si el gerente le quiere echar la culpa al contador, se le echará, pero él es el responsable ante el directorio, porque el directorio no tiene por qué estar sumando o restando. El directorio le presenta los estados financieros, el directorio los aprueba o los rechaza. El hecho de que los apruebe y que estaban mal, no, a priori no puede decirse que tengan responsabilidad. Acuérdate que la responsabilidad, de acuerdo a la ley 179 o 127, 127 creo que es por actos dolosos o culpa inexcusable. Es Claro. actos dolosos y culpa inexcusable. Se ha dejado de lado la culpa leve, porque si tú dices, no, no, tienes también culpa leve, nadie quiere ser director. No, nadie va a ser director. Entonces, por eso es que la ley de sociedades le quita Claro. esa particularidad. Ya, doctor, para ir terminando, le quería preguntar, ¿usted considera que los estados financieros es la única forma o herramienta para poder observar el estatus económico patrimonial de una empresa? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, pero aún más. Y siempre lo digo, o sea, si tú me das un estado financiero del año 2022 y solamente un estado financiero, estás cumpliendo. Pero yo como director te voy a pedir, dame el 21, el 20 y el 19, porque mi análisis va a ser comparativo. Estoy creciendo en gastos, estoy creciendo en ventas. No me importa crecer en gastos si crezco en ventas, pero sí me preocupa que las ventas se bajen y que tú incrementes los gastos. Claro. ¿Y eso cómo voy a verlo? A través de los años. Ya. Para mí el estado financiero sí es una forma de leer el estado de situación de la sociedad en el tiempo. Doctor, ¿y cómo ve a nuestro país la legislación? Ya esta sería la última pregunta, ¿no? ¿Cómo ve, digamos, lo ve que está ordenado? Porque teníamos antes las sociedades mercantiles, las sociedades civiles, hemos pasado a una ley general de sociedades, y ahí en el camino no sé cómo habrán ido variando también los estados financieros, o siempre fueron los mismos para todos, ¿hay alguna diferencia? O sea, porque No, al yo zambullirme en la historia, digo, ah, ha habido por aquí, ha habido esto, ha habido esto, ha habido esto, ha habido esto, y ahora como que se ve muy, para mí, desde mi impresión, poco, digamos, un poco de desorden, ¿no? No hay un solo lugar al donde tú puedas acudir, tienes que ver 3, 4, 5, 6, 7 cosas. Entonces, ¿cómo ve, no? La historia y cómo, y hacia dónde vamos. bueno, si lo apuntas a lo que es estados financieros, yo te diría que se ha ordenado más, porque tienes las normas de contabilidad generalmente aceptadas y después las NICs, que son las aplicables, con lo cual hay un orden para el registro de las contabilidades. Y eso se aplica a todas las sociedades. Lo que hay que ver un poco es
las normas particulares que se dan para lo que es pequeña empresa, porque en pequeña empresa te dan ciertas liberalidades respecto a la presentación de los documentos contables. Entonces, ahí hay una situación especial para lo que es pequeña empresa. Eso no se ha regulado en la ley de sociedades, no creo que sea necesario regularlo en la ley de sociedades, se regula en función del tamaño de la empresa. En función de la ley de sociedades, yo creo que está bien una ley general de sociedades y así se ha venido, se ha dado. Sin embargo, hay dos nuevas sociedades importantes, que es las sociedades por acciones cerradas simplificadas y las sociedades de interés colectivo, las BIC. Entonces, esas ya hay que introducirlas en el campo de la ley, o sea, abrirles un campito en la cantidad de leyes de sociedades que se da dentro de la ley y poder regularlas mejor. Pero yo creo que hay cosas que hay que mejorar en esos modelos que se han aprobado con posterioridad. Y ahí usted cree que cabría retomar esto de la ley marco del empresariado o ya no. Siempre está latente. Lo que pasa es que la ley marco del empresariado nació con un empuje que era muy ambicioso. Y el empuje ambicioso era crear los fondos empresariales como patrimonios autónomos. Es decir, Marrano Montoya podía decir, estos bienes los voy a hacer para mi explotación textil, estos bienes para mi explotación minera, estos bienes para mi explotación de servicios. Y por cada uno hablaba, no generaba una persona jurídica, generaba un patrimonio autónomo. Entonces eso generó una inquietud respecto al control. Decía, oye, pero ¿para qué haces eso si tú podrías crear pues tres EIRLs y las tienes bien formalizadas? O sea, eso era lo que se criticó. Entonces yo digo, si eso es lo que se criticó, que para mí también tenía validez la crítica, si eso es lo que se criticó, entonces trate de recuperar algunas otras cosas que estaban dentro de la ley, ¿no? O sea, quién es el empresario, qué se entiende por empresario, cómo responden los empresarios en los negocios solidariamente o no. Es decir, hay cosas que todavía podían regularse a efectos de una vez enterrar el Código de Comercio y quedarte con una ley que limita quién es el empresario. ¿Usted cree que es necesario eso? Ya, digamos, renovar nuestro código de comercio o despedirnos de nuestro código de comercio. Mira, yo creo que es importante despedir. Sin embargo, te cuento. Una vez estábamos en una reunión en la Cámara de Comercio con personas, todos, y veíamos esto, ya pues hay que enterrarlo, tal cosa. Y ve el doctor Muñiz, del estudio Muñiz, se presentó, él era que presidía la comisión, se presentó con un libro así grandazo, y dijo a todos, señores, este libro que ven acá es el Código de Comercio de Estados Unidos. Ah, su Como bien. diciendo, no tienen por qué enterrarlo, o sea, bueno, y ahí vino la posición de Rolando Castelares. Bueno, sí, hay que hacer un nuevo Código de Comercio, decía Rolando. Yo creo que ya no. Yo creo que no es necesario el Código de Comercio. El Código de Comercio se ha diseminado en leyes particulares, ley de sociedades, ley de valores, ley de mercado de valores, ley de bancos, ley Sí. de transporte, o sea, está diseminada, Títulos, valores, de los Martí. claro. Sí, Claro. sí, pues, doctor, ha ido pues desmembrándose, pero este tema de la fuerza probatoria de los estados financieros pues ha quedado, digamos, ahí desfasado, ¿no? Ha quedado desfasado. Bueno, está puesto, o sea, hay que darle un rescate al Código de Comercio, o sea, está puesto y mirarlo cómo va con las normas de contabilidad, lo que dice el Consejo, y ver si es que puede ser aplicable o no, ¿no? Si es que quizás las normas de contabilidad actualmente no tuviesen nada sobre esto, ¿en qué norma consideraría usted que No tiene sobre valor probatorio, no lo tiene. ¿Y dónde podríamos colocarlo? ¿Tendríamos que esperar a esta nueva ley de marco del empresariado? ¿O podría ir incorporándose en otra norma? Es que incorporarlo en otra norma, un tema tan específico, se pierde, ¿no? Se pierde en la norma. Mm. Eso para mí sería en la ley marco, en todo caso, reformular. ¿Y cómo ve los ánimos para impulso de esa ley marco? No, negativos. Negativos porque lo que se ha vendido con ese proyecto de ley es los fondos independientes.
los patrimonios autónomos, los fondos empresariales. Y Ah, eso no cuaja, no cuaja. eso no cuaja. Bueno, entonces tendrá que surgir alguna otra iniciativa, pero dentro de eso quizás sí se puede ahí colocar este apartado sobre la contabilidad, pues, ¿no? Porque en la sección 3 del Código de Comercio se llama de los libros y la contabilidad del comercio, así se llama, no sé si ahí lo puede ver, Claro, claro, claro. Claro, sí se llama. ¿no? Mm. Entonces, toda esa sección 3 que más o menos son unas 3, 4 hojas, está pues, ¿no? Digamos, desactualizada porque O, ya no hay pues o de repente sacar una ley especial sobre normas de contabilidad aplicables a las empresas. claro, Sacas una ley especial diciendo esto es lo que hay que rescatar y regulas. Y claro, sacas como norma especial, o sea, norma contable para las empresas en general. como un salvavidas. Claro, una ley especial. Claro, pues, sobre todo, como le decía, bueno, mi tesis se enmarca especialmente para personas naturales o jurídicas consideradas fuera del sistema financiero, ¿no? Porque el sistema financiero, los que están supervisados por la SMV, bueno, tienen el tema de la auditoría, tienen, digamos, toda una regulación específica cuidada, ¿no? Mientras en el otro lado, digamos, está pues todo lo demás. Y ese 70% de informalidad que se habla del Perú, ¿no? Entonces, para ellos, ¿qué hay, no? Entonces yo, por ejemplo, me encuentro cada vez con este tipo de cosas y me encuentro pues con jueces que, digamos, piden 5 veces a la SUNAT lo mismo, cuando tranquilamente hubiesen podido pedir un estado de ganancias y pérdidas y se solucionaba todo. Y como yo estaba a favor del empleador, no me hacían caso, ¿no? Entonces, Bueno, así es. eh, sí, le agradezco bastante, doctor. Realmente es una persona muy inteligente, muy lúcida. A pesar de la tecnología, puedo sentir su fuerza, su determinación. Y en realidad me ha encantado hablar con usted. Está más rápido que uno de 20 años. Ah, Está más ok, rápido que cualquiera. gracias. Me ha resuelto mis problemas así. Sa, 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 sa. Ok, Gracias. Más bien, gracias, quedan sus Alicia. órdenes, doctor. Cualquier cosa que usted necesite, a veces uno no sabe, quizás en algo le pueda ayudar. Justamente Muy bien. yo hago bastantes pericias de todo tipo, de tránsito, hago pericias también contables, psiquiátricas, psicológicas, grafotécnicas, pericia de escena del crimen también. Ah, está bien, sí. Sí, de Ah, escena caray. de cadena de custodia, que ahora está de moda, con todos los protocolos que hay. Ah, caray, qué bien. Entonces, bueno, uno nunca sabe. Ahí está el doctor Julio Durán, que ha sido mi Sí, profesor, me ha recomendado mucho y bueno, él también, con todo digamos, la trayectoria, antecedente que tiene en el derecho comercial, como ustedes, ha tenido la gentileza, pues, de ponerme en contacto con usted. muy bien. Encantado, Alicia. Que Dios le bendiga, doctor Cualquier Hernán. cosa me pasas correíto y seguimos en Y le voy a conversación. mandar, por supuesto, la copia de la tesis cuando esté terminada, ¿no? Perfecto, te agradezco. Gracias, doctor. Chao, nos vemos. Chao, buen Cuídate. fin de semana, gracias. Gracias.